He hecho un ejercicio de memoria muy interesante cuando a mí me llamó, me dijo que tenía esta historia, que tenía este proyecto, que quería hacerlo de una manera distinta como se hace en las películas. En realidad él tenía escrito un guión que es un guión muy hermoso, pero que nadie vio, no, que nadie leyó. La idea era que justamente no nos claváramos en las pequeñas acciones, sino habláramos de los temas de lo que trataba la película. Diseñamos la película basado en conversaciones. Lo que sabía muy claro a dónde quería llevar esto, pero conversábamos más que de las actividades de su casa, de cómo eran las cenas, de a qué jugaban. Empezamos como con una especie al revés de como normalmente empezarías, ¿no? Aquí empezamos con los detalles y a través de los detalles fuimos construyendo los grandes espacios. Y así fue todo. Rodamos en orden cronológico. Los actores nunca supieron qué iban a hacer, ni a dónde iban a ir sus personajes. De todos los actores, la única profesional es Marina de Tavira, la mamá, que de alguna manera daba contención al grupo. Era muy interesante ver cómo funcionaba. Alfonso daba instrucciones por separado, bueno, daba algunas instrucciones juntos, pero sobre todo hablaba por separado con cada una de las actrices y actores. Entonces sabían un poco lo que él quería, y algunas cosas que sucedían, pero había mucho espacio a las reacciones naturales. Para mí, hablando de esto concretamente, luego nos clavamos a lo que a mí me atañe, que es la dirección de arte, aunque en realidad fuimos parte digamos, de una aproximación global a la película. Hablando de esto, una de las escenas pues, más duras que acaban de ver, que es la escena del parto, creo que es uno de los... Yo tengo probablemente, pues, no sé, ya casi 30 años haciendo cine, 20 y tantos años haciendo cine, y es de los momentos más duros que he estado y más emocionantes que he estado. Éramos muy pocos en el set. Era un set que construimos en el centro médico. Así como lo ven, nosotros teníamos muy claro, queríamos que fuera pues así como lo ven, como lo habíamos visto en las referencias, pero el centro médico se dañó casi todo. No se cayó, pero se dañó casi todo en el temblor de 1985. Lo que se cayó fue el Hospital General, que estaba al lado, pero quedaba este espacio que había estado abandonado desde el temblor, desde 1985, que era lo habían utilizado como una bodega pues, de folios, ¿no? Y estaba destrozado, había sido saqueado, había sido vandalizado, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos fue... una de las premisas importantes también para Alfonso, y después empezó a ser también una premisa también para mí, era rodar en la medida de las posibilidades en los lugares donde habían sucedido los hechos. Eso no pasó en la casa, porque la casa ya ha sido muy cambiada. Construimos grandes sets como Insurgentes, que ahora les contaré, que es la escena donde ella cruza y va al cine. Eso es un set construido desde cero, completamente. Es un set que se hizo en un terreno baldío, pusimos desde el asfalto, pero algunos sí pudimos. Por ejemplo, la escena del alcoholazo sucede exactamente donde sucedió. La calle Tepeji, el exterior de la casa, también aunque la fachada no es la fachada de la casa real, la reprodujimos en una casa que está en la acera de enfrente, porque también ya estaba muy modificada la otra, y también porque al final estábamos haciendo una película, en ese lado no pegaba bien el sol, ¿sabes? Todo este tipo de cosas, que al final también son prácticas. Y terminamos, bueno, y el centro médico, pues era muy importante. Este es un espacio, les digo, un hospital que estaba abandonado, que probablemente ya lo tiraron o están a punto de tirarlo. Después del temblor del 85 cambiaron las... Nesa Nesa no es Nesa. Nesa ya es una ciudad completamente desarrollada. Nos fuimos más allá a un terreno casi baldío también, con algunas construcciones, y casi todo lo que ven se construyó, porque además, digo, parece mentira, pero pues si estamos hablando del 70 y 71, son casi 50 años
saquen una cámara en cualquier calle, aunque parezca una calle histórica del centro de Guadalajara o de donde sea, y se van a dar cuenta que hay miles de elementos que no son propios de la época. Es decir, es la dinámica de las ciudades. Es como si en 1970 quisieras hacer una película de los 20, ¿no? O sea, y mucho peor, porque al final ahora las cosas están cambiando más. Entonces, esa escena, lo que hicimos fue quitar todos los acabados de los 4 pisos que tenía este edificio, y con esos acabados, quiero decir, las losetas originales que quitamos a mano, las cintillas que se llaman, que son básicamente los mosaicos que hay en las paredes, todas estas cosas, formamos un solo piso, ¿no? Vestimos un solo piso, conseguimos en otros hospitales, en bodegas, toda la ambientación, destruimos un montón de paredes, volvimos a construir y la dejamos como operativo. Pues en medio de eso construimos el set del quirófano, y ahí es donde tuvimos esta escena. Éramos muy pocos rodando, estaba Alfonso, no sé, 6 personas, 6, 7 personas. Y como era un hospital de maternidad, había muchos bebés por ahí, y me acuerdo Cleo, incluso, bueno, Yalitza, estar un poco viendo a ver cuál iba a ser su bebé. Ella no sabía que iba a pasar esto. El Domi estaba escondido. La actriz que hace de doctora, en realidad es una doctora que trabaja en un hospital público y que fue además gran asesora. También el doctor fue un doctor de hospital público, aunque sabemos que ahora la medicina pública está más humanizada. Poco todo el mundo hacía referencia a que en los 70s había una especie de más distancia profesional, es decir, el paciente era paciente, el médico era este médico, y había mucho menos empatía, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, al final sucede la escena, sale el Domi, Yalitza está desconcertada, pasa esto que vieron ahí, que es magia pura, dolor puro, y es la primera toma es la que está en la peli. Luego se hicieron algunas otras tomas que también eran extraordinarias, pero era emocionantísimo. Me acuerdo cuando cortaron, así Alfonso abrazando a Yalitza durante 10 minutos diciendo, está bien, ¿no? Aquí está, conteniéndola. Fue un momento emocionante, muy emocionante. Bueno, en la película se construyó la casa, que es el corazón, ¿no? de la película. Sabíamos que íbamos a rodar mucho tiempo, porque ya les dije que rodamos 19 semanas, no. Rodamos 19 semanas, que es un rodaje hiper largo para una película mexicana. Y al rodar en orden cronológico, pues es un pedo máximo, ¿no? O sea, sobre todo la idea de volver a la casa tuvo que estar montada casi 7 meses, y una de las cosas más difíciles fue mantenerla, digamos, como si hubiera pasado poco tiempo. En realidad era un set que decidimos construirla en una casa que no está en la colonia Roma, está en la colonia Narvarte, que es un barrio cercano. Una casa que iban a demoler, de hecho ya no existe, ahora son departamentos, creo que construyeron 12 departamentos en el terreno de la casa. Y que nos permitió que, digamos, una casa que iban a demoler, que era básicamente lo que hicimos fue reforzar la estructura y quitamos todas las paredes, básicamente. Por otro lado, sabíamos que iba a ser difícil iluminar y rodar todo lo que queríamos rodar de manera específica en esa casa, así que no solamente tenía que funcionar como casa, sino tenía que tener un poco como de estudio, como de foro de cine, es decir, ciertas cosas que te permitieran tener técnica, o sea, ciertas cosas técnicas que te permitieran rodar como queríamos. Por otro lado, no nos quisimos meter en un estudio, porque al final necesitábamos las ventanas, todas estas cosas que también se pueden hacer en un estudio, pero como no teníamos actores no actores o protagonistas no actores,
iba a ser demasiado ajeno meterse en un estudio y que todo sonara hueco, ¿no? Es decir, queríamos que las losetas sonaran como losetas, que las paredes tuvieran ladrillo y eso, pero dentro de este cascarón sí teníamos algunas paredes entre las habitaciones, por ejemplo, que subían y bajaban como guillotina. Abrimos una especie de zanja en el techo, en donde estaban reforzando, por supuesto, la estructura y tal, pero bueno, pusimos vigas y luego reforzamos eso y subían y bajaban para poder meter la cámara o para poder meter las luces como queríamos. O había, por ejemplo, un cuartito que es un cuarto de transición entre la cocina y el comedor, donde está al lado de la escalera, donde come la familia y eso. Ese cuarto, que es como una alacena, que se ve siempre de fondo, es un cuarto que estaba en rieles y se movía todo con toda la ambientación hacia la cocina o hacia el otro lado para abrir un espacio de cámara. Entonces, bueno, hicimos eso, lo tuvimos mucho tiempo. La gran transformación en la casa viene cuando el padre se va por las cosas. Queríamos que se sintiera la ausencia del padre, ¿no? Cuando ellos llegaran, pero de alguna manera ya habían tenido toda esta experiencia en el viaje, por lo cual quitamos los libreros, que era muy representativo, una cosa muy masculina, dejando lo que llamamos los fantasmas, ¿no? Que básicamente son estas cosas en la pintura, que es que cuando un librero ha estado mucho tiempo y lo quitas, queda esta especie de marca, que de alguna manera ahonda la ausencia. La película siempre se pensó y se concibió en blanco y negro. Desde que me dijo Alfonso que quería hacerla, me dijo blanco y negro, pero no queremos tiene que ser un blanco y negro distinto, no puede ser un blanco y negro como nostálgico, como que apele a la nostalgia, ¿no? Debería ser un blanco y negro más moderno, que se sienta, que es hecho con una cámara digital también, ¿no? Que al final es lo que hicimos, para lo cual no queríamos tener grandes contrastes entre las piezas muy negras y los grises muy claritos, sino que la gama de gris fuera mucho más integrada, para lo cual tuvimos que hacer una especie de paleta de color que funcionara bien para lo que queríamos, para dar época, para los vestuarios, para todo esto, y después hacer una traducción al blanco y negro que traíamos todo el tiempo con nosotros, y entonces veíamos exactamente cuál era el contraste, porque luego te das cuenta que, por ejemplo, un naranja y un verde y un rosa y un azul o un beige se convierten en el mismo gris, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no queríamos que se empastaran, sino que tuvieran suficiente contraste, pero después surgió la otra pregunta, es si ya sabemos el color de gris que queremos, por ejemplo, para las paredes de la casa, ¿no? Pues ahora, ¿qué color usamos? ¿No? O sea, ¿cuál es el color correcto para esto? Entonces apelamos, nos clavamos en esta cosa que para mí es algo esencial desde mi oficio. El color es algo esta es la primera película que yo hago en blanco y negro en 30 películas que llevo, ¿no? Entonces, el color para mí es una herramienta importante. Sé que puede provocar emociones, que puede cambiar el estado de ánimo, todas estas cosas. Entonces, ahí dijimos, ok, vamos a jugar un doble juego. Por un lado, que nos funcione el blanco y negro, pero por otro lado, que también funcione a los personajes para cambiar su estado de ánimo. Entonces, muchos de los colores los elegimos en base a la percepción que los actores tendrían en el set, ¿no? Que fue bien interesante también, ¿no? Por otro lado, pues todo lo que ven en la casa, y creo que eso se siente, por ejemplo, todos los muebles estaban totalmente decorados con cosas que no se ven, pero los cajones estaban llenos, había cartas con el nombre de cada uno de ellos, correspondencia, todas estas cosas. Los grandes sets, por un lado parece una película pues muy íntima, muy pequeña, pero también es una película muy épica, ¿no? Y para lograr esa cualidad épica, ¿puedo tener una botella con agua? ¿Sí? Para lograr esta cuestión épica teníamos que tener
pues estas calles, o por ejemplo la escena del halconazo con todos estos extras, o el cruce de Insurgentes, o el choque de Baja California, donde ella cuando se mete, ¿no? Ahí entre los dos camiones. Esos son sets que, o sea, ¿qué hicimos? Cuando hablábamos con Alfonso en un principio acerca de estas memorias que se habían fortalecido como un músculo, porque empezaron con ciertas memorias muy personales y después las fue compartiendo, dialogando y ejerciendo, hablando con Livo, que es la protagonista, o sea, en la que está basada la historia, con su madre, con sus hermanos, y después cuando yo me incorporé también conmigo, aunque yo soy más joven que Alfonso por bastantes años, pero crecí en el mismo barrio, ¿no? Entonces, muchas de esas memorias, bueno, mis abuelos vivían a 2 cuadras de ahí, entonces la arquitectura, los sabores, todas estas cosas estaban ahí. A la par que hablamos de esto, generamos una investigación histórica muy, pero muy extensa, ¿no? Fue impresionante la cantidad de imágenes que mi equipo y yo sacamos para poder contextualizar todo esto. Entonces, teníamos muy claro cómo era, por ejemplo, Insurgentes, ¿no? En la época, o cómo era Baja California, estas 2 avenidas. Fuimos a ver la esquina Insurgentes y pues lógicamente estaba toda cambiada. Entonces la pregunta al final es, bueno, ¿cómo chingados hago esto que vi en las imágenes? Buscamos después calles que nos sirvieran para adaptarla, pero queríamos un nivel de precisión en la recreación de época que era muy difícil adaptar en otras calles. Así que nos dimos a la tarea de diseñarlo desde cero y lo construimos. Construimos Baja California, construimos Insurgentes, o sea, y Nesa, que era una cuestión monstruosa. Cada charco que ven en la película, donde tanto los de la hacienda como todo eso, cada uno de esos charcos los hicimos nosotros, cada uno de esos estanques los hicimos nosotros. La parte de la hacienda, Alfonso había estado en esa hacienda cuando era niño, recordaba la escena de los perros, el incendio, creo que el incendio es un poquito ficcionado, ahí, nunca lo dijo claramente, pero bueno, es una cuestión de tono muy particular en la peli. Y ahí básicamente lo hicimos en distintas locaciones. Fuimos a la hacienda a rodar cierta parte y luego la parte más popular lo hicimos en otros lados, ¿no? La magia que siempre se hace del cine. Creo que ya me van a cortar. No, al contrario, lo que quiero más bien es involucrar. No, sí, a ver si nos echan ha sido maravilloso la explicación. A ver, allá. Órale. Hola. Me encanta el cine con ustedes. Quería preguntar, ¿cuánto tiempo de preproducción te lleva a hacer esta cosa maravillosa? A ver, me llevó como 8 meses de pre, las 19 semanas de rodaje y después casi un año de pospo, que yo me involucré en... A ver, cuando digo que se construyó Insurgentes se construyeron 250 metros de calle, o sea, 2 cuadras y media, con su cruce de calle, etcétera, etcétera, hasta 5 metros de altura. El resto se hizo con CGI. Esto es una cosa que me parece interesante. Alfonso tiene una carrera internacional donde ha trabajado con mucho CGI. Yo también, ¿no? Pero en otro tipo de proyectos, fantasía, todas estas cosas. Fue increíble poder usar esas herramientas en una película de este tono, digamos, ¿no? El cine en las Américas, la parte de abajo, hasta 5 metros de altura, era construida. La marquesina era nuestra, todas estas cosas. La parte de arriba, los edificios, los billboards que se ven en el fondo, esas cosas se generaron en Inglaterra, con una compañía muy cabrona de CGI que se llama MPC, pero pues son unos ingleses que no tienen idea cómo
ni siquiera cómo es México ahora, sino cómo era el México de ese entonces. Entonces hubo que realmente guiarlos desde la dirección del teatro, desde el diseño de producción. Diseñamos 9 cuadras en 3D, no ellos, sino nosotros en SketchUp, para decirles exactamente cómo eran las formas que queríamos, y entregamos un banco de imágenes enorme de yo y mi equipo saliendo a tomar fotos de cerradura, foto del balcón, foto de cómo eran los árboles, foto de cómo los cables, o sea que nadie lo entiende en el primer momento, cómo chingados los cables, los diablitos, todas esas cosas. ¿Otra pregunta, por favor? Hola, sí, ¿Dónde? acá. ¿Dónde? ¿Su derecha? Hola, buenas noches. ¿Qué hubo? Bueno, la película fue rodada en orden cronológico, se utilizaron locaciones originales, o al menos las más parecidas, incluso muebles originales y con cosas en el interior. O sea, son cosas que no se hacen en una película convencional, ¿no? Por llamarlo así. ¿De qué manera habría cambiado la esencia de la película si esto no hubiera sido así? O sea, si se hubiera empleado la misma dinámica de siempre. Pues yo creo que toda, o sea, si hubiera habido un cambio fundamental en el resultado. Es decir, muchas de las cosas que se ven, que llaman la atención, tienen que ver con eso, con un proceso completamente distinto. O sea, yo he recreado época también, ¿no? Y le he puesto mucho amor, etcétera, etcétera, pero nunca, el resultado no había sido así. Hay una cuestión, a ver, va a sonar absolutamente mamuco, pero hay una cuestión intangible en todo esto, ¿no? Que es algo que sí creo en eso y que sí creo que se refleja en la película, ¿no? O sea, sí hay unas cosas muy tangibles y hay una voluntad de construir una cosa grande y generar una experiencia sonora, cabrona, con la mayor tecnología, etcétera, etcétera, pero hay cosas intangibles que aportan y dan cuerpo y dan alma al arte en general. Yo creo en eso y en mi punto de vista eso hace toda la diferencia con respecto a esta peli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un director que viene de una paleta de colores en todas sus películas, ¿cómo comienza a imaginar en conjunto con el director la escala en grises, los claroscuros, la óptica que utilizan? Pues es una pregunta más para Alfonso. Yo te puedo decir desde mi barrera, ¿no? Desde mi barrera a mí me generó mucho vértigo no usar color. O sea, para mí, en el trabajo, luego entendí que la escala de grises también era en color, ¿no? Y que al final la película se completa con, pues eso, con colores, con texturas, que es una cosa también es muy importante. Y al final, a mí, una de las cosas más interesantes es que cuando empezamos a hablar con Alfonso, como les dije, no hablábamos de las grandes cosas, muchas veces hablábamos de cómo olía la colonia, por ejemplo, ¿no? Del aroma de la colonia, ¿no? Cómo olía la lluvia en la Ciudad de México, cómo era el granizo, ¿no? Que ahí hay una escena de granizo que realmente evoca lo que es increíble, y Tolstoy lo decía, ¿no? Habla de tu pueblo y llegarás lejos, ¿no? Y ese es un poco lo que pasa. Es una película rete como particular, ¿no? Pero tiene un alcance universal justamente, que es increíble cómo en Japón conectan con la historia, cómo en Estados Unidos la han recibido, etc. No sé, hay algo que me parece interesante. No sé si queda respondido. Si no, pues de modo, porque hay que empezar ahora. Acá, ¿Dónde? Desde la primera vez que vi la película, me di cuenta de que salen demasiados aviones. Y hoy que la vi por segunda vez, vi muchos más que no vi esa primera vez. Y te quería preguntar, ¿qué significan los aviones? Pues, digo, no sé exactamente, te lo digo sinceramente. Muchas de estas cosas no conectan con algo concreto, conectan con ciertas sensaciones, la posibilidad de viaje, el sentirse abajo, ¿no? Todas estas cosas que, por eso, por ejemplo, era muy importante que el mundo que la última secuencia fuera subir, ¿no? En esa escalera tan precaria, es como otra vez
construimos una escalera muy específica que está agarrada en una pared y que tiene un pedazo que vuela, ¿no? La idea es que hubiera mucha fragilidad dentro de todo esto. Entonces, son este tipo de cosas que, sin ser muy concretas, van hablando todo. Hay una cosa muy importante que es que hablábamos mucho del comentario que cada uno de los objetos tiene. Es decir, que no nada más es un objeto, sino que tiene una segunda capa de un comentario político, un comentario social, ¿no? Cierta ironía con respecto a eso también. Aunque la película no tiene yo creo que no es una película cínica con respecto a ciertas cosas, ¿no? Bueno, nos queda muy poco tiempo porque voy a entrar a la función. Vamos a tener esta pregunta que sea breve, porque la respuesta queremos que sea. Hola, acá. ¿Dónde? Acá arriba, de este lado. No te veo. Tu lado izquierdo. Ah, ¿qué tal? Oye, hablando de un proceso o carrera que tienes que viene de la fantasía o de una paleta de color, perdón, es súper extraño, de una paleta de color distinta, lo que quería preguntarte es, vienes de la fantasía y ahora te toca este relato que es intimista y realista. Sí. ¿Qué es lo que te motiva a ti como director de arte? Y creo que esta película la ataña si hay más realizadores en la sala. ¿Qué es lo que aprecias que un director te dé para poder trabajar y lograr esta organicidad en la visión total? Pues mira, varias cosas. Yo tengo que conectarme emocionalmente con la película. Tengo que conectarme emocionalmente con el guión, con la historia. En este caso no hubo historia, pero bueno, me conecté con lo que me contó Alfonso y cómo me lo contó, ¿no? Yo en realidad no me he querido quedar en ningún lado. Yo me gané un Oscar en el 2007 por una película de fantasía, que era la primera película de fantasía que había hecho. Después me trataron de ofrecer todo de fantasía y yo no quise hacerlo. Entonces me fui a hacer una película sobre un tsunami, ¿no? Muy realista. Me fui a hacer una película con Jim Jarmusch, que es completamente abstracta, pero que no tiene nada que ver. Hice una película de un viaje espacial. Hice una película de dos pinches futbolistas aquí en Cihuatlán, ¿no? ¿Sabes? Son historias, o sea, sí entiendo que lo que me conecta es que encuentre emoción y verdad en el guión, básicamente. Hasta que hice el Monstruo Viene a Verme, o sea, Monster Calls, hace unos años, volví a la fantasía, que fue una reconexión muy chingona también. Por ejemplo, a mí se me hace muy interesante cómo lo gráfico, porque está en toda la película, desde los carteles, desde los pósteres, desde las calcamonías, cómo lo gráfico también cuenta, contextualiza. Por ejemplo, ¿nos puedes platicar un poco de eso? Bueno, cada una de las cosas tenían que tener un comentario, tenían que apuntar hacia algún lado. Evidentemente la gráfica te sirve un montón para decir esto. O sea, es importante decir que cada etiqueta que ven, cada letra que ven fue generada por el Departamento de Arte. No hay cosas que no estén o que se consiguieron, tal, porque se tenían que licenciar todas. Una cosa importante dentro de esto, y creo que es importante para entender por qué se ve así esta película, es que normalmente cuando tú haces una película de época, no quieres meterte en pedos con las marcas. Y entonces inventas una marca ¿sabes? O no la muestras y pones el frasquito al revés y todas esas tarugadas que hacemos, ¿no? O generamos marcas que parezcan pero no son. Aquí fue distinto, nos dimos cuenta con el material y en las conversaciones que las marcas comerciales también tenían algo que ver con nuestro imaginario. O sea, estamos plagados de eso tanto en el radio escuchando, como en la tele, como en todas estas informaciones. Entonces lo que hicimos fue empezar al revés. Y dijimos, a ver, ¿qué marcas eran icónicas? ¿Cómo están? A ver, ¿cómo chingados las licenciamos? ¿No? La revista Caballero. Sí, entonces, qué bien conoces, No, soy de la misma edad. Vamos a tener que parar aquí. Solamente quiero anunciarles que, por supuesto, Eugenio Caballero está invitado al Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Es más, está obligado a venir porque está chambeando con nosotros y vamos a poder, seguramente, te obligamos desde ahora a que nos des una charla sobre toda tu carrera. Gracias, Eugenio. Si me ayudan a abandonar esta porque tenemos afuera ya gente haciendo cola. Que es completamente abstracta, pero que no tiene nada que ver. Hice una película de un viaje espacial. Hice una película de dos
pinches futbolistas aquí en Cihuatlán, ¿no? ¿Sabes? Son historias, o sea, sí entiendo que lo que me conecta es que encuentre emoción y verdad en el guión, básicamente. Hasta que hice el Monstruo Viene a Verme, o sea, Monster Calls, hace unos años, volví a la fantasía, que fue una reconexión muy chingona también. Por ejemplo, a mí se me hace muy interesante cómo lo gráfico, porque está en toda la película, desde los carteles, desde los pósteres, desde las calcamonías, cómo lo gráfico también cuenta, contextualiza. Por ejemplo, ¿nos puedes platicar un poco de eso? Bueno, cada una de las, de nuevo, cada una de las cosas tenían que tener un comentario, tenían que apuntar hacia algún lado. Evidentemente la gráfica te sirve un montón para decir esto. O sea, es importante decir que cada etiqueta que ven, cada letra que ven fue generada por el Departamento de Arte. No hay cosas que no estén o que se consiguieron, tal, porque se tenían que licenciar todas. Una cosa importante dentro de esto, y creo que es importante para entender por qué se ve así esta película, es que normalmente cuando tú haces una película de época, no quieres meterte en pedos con las marcas. Y entonces inventas una marca ¿sabes? O no la muestras y pones el frasquito al revés y todas esas tarugadas que hacemos, ¿no? O generamos marcas que parezcan pero no son. Aquí fue distinto, nos dimos cuenta con el material y en las conversaciones que las marcas comerciales también tenían algo que ver con nuestro imaginario, o sea, estamos plagados de eso tanto en el radio escuchando, como en la tele, como en todas estas informaciones. Entonces lo que hicimos fue empezar al revés. Y dijimos, a ver, ¿qué marcas eran icónicas? ¿Cómo están? A ver cómo chingados las licenciamos, ¿no? La revista Caballero. Sí, entonces, qué bien conoces, No, pues soy de la misma edad. Vamos a tener que parar aquí. Solamente quiero anunciarles que, por supuesto, Eugenio Caballero está invitado al Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Es más, está obligado a venir porque está chambeando con nosotros y vamos a poder, seguramente, te obligamos desde ahora a que nos des una charla sobre toda tu carrera. Gracias, Eugenio. Si me ayudan a abandonar esta porque tenemos afuera ya gente haciendo cola.